Amigos de Pericos de Puebla, un gusto enorme saludarles. Un episodio más, Vuélate con los Pericos. Junior Beard, servidor Miguel Ángel Beard, para platicar de un tema muy interesante bajo la producción de Víctor Tamayo. El tema de el mejor extranjero en la historia de la Liga Mexicana. Un tema que la verdad es que ya sabemos que no vamos a llegar a ninguna conclusión, pero va a estar muy interesante. ¿Cómo estás, Junior? Qué gusto saludarte. ¿Cómo andas? Vuélate con los Pericos. Me sonó como a la frase de los pronósticos, ¿no? De los pronósticos no sirven para absolutamente nada, pero qué divertidos son. Sí, no. Así decía Enrique Burak. Dice, pues es que nos piden hacer pronósticos, pero pues la verdad es que no sirve de nada, pero pues es muy divertido. Y esto es igual, aunque creo que tomando en cuenta... hace unos días, ya poco más de una semana, terminó la temporada de la Liga Mexicana. La presencia de Robinson Cano y de Trevor Bauer, sobre todo, hacen creer a muchos aficionados, a muchos periodistas, a muchos colegas cronistas, a directivos inclusive, que estos dos elementos están entre los mejores extranjeros que han venido al béisbol de la Liga Mexicana. Bueno, vamos a hacer un análisis, digamos, recordando algunos otros nombres, hacer una comparativa de lo que han sido unos logros y otros, tomando en cuenta que tanto Cano como Bauer solamente han estado una temporada. Así es. No volvernos locos, pero la verdad es que fue muy destacado, ¿no? Lo que hicieron está interesante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, también la pregunta para ustedes, si ustedes creen que es posible, ¿no? Comparar a Martín Dihigo con Trevor Bauer, pues tal vez en algunos aspectos, ¿por qué no? En tema de temporadas, de juegos va a ser muy complicado, pero por supuesto que el impacto que tiene en la Liga Mexicana, en los aficionados, los equipos, sí se puede medir de alguna manera y lo vamos a platicar Cada también. época es diferente. Yo recuerdo que a don Enrique Montero Ponce, en paz descanse, odiaba las comparaciones, siempre decía que no le gustaban las comparaciones y la discusión pues era maravillosa con un servidor porque a mí me encanta hacer comparaciones. Sí hay que tomar en cuenta las épocas, la pelota con la que se jugaba de día, se jugaba de noche, la preparación físico-atlética de los beisbolistas antes a como es ahora. Son varias cosas, pero en lo único que lo puedes comparar pues es en la estadística. Los récords están para romperse. Es cierto que antes las condiciones eran diferentes. Sería absurdo pensar que hoy se juega la misma pelota que cuando vino el maestro Dihigo. No se puede, no puedes pensarlo, sería una irresponsabilidad. Pero ahí están los números. Sí. Hablemos de números, hablemos de logros, hablemos incluso de popularidad, porque hay muchos grandes elementos que han venido a México y no están en el Salón de la Fama, y otros que a lo mejor sin tanto logro sí están en el Salón de la Fama. Entonces es un tema interesante, ¿no? Sí. Yo creo que parte y la punta de lanza de esta discusión, amigos, en Vuélate con los Pericos, mándenos su opinión. Algunos seguramente dirán que Willie Aikens en 1986, hay quien le gusta mucho cómo jugaba Orlando Sánchez, ¿no? Un catcher que los años que estuvo siempre batió 400. Don Carter, que fue el último líder de robos, por cierto, que tuvo Puebla en su historia en ese 86 con 95 bases robadas. Habrá quien diga que Oscar Rodríguez, que recientemente Dani Ortiz lo dejó atrás. Habrá quien diga que Dani. Pero bueno, pues no dejar fuera a Roberto Kelly, a Félix José, a Julio Franco. No, bueno, ya en épocas de antes, de las de ahora. Y de antes, pues mira, si tú empiezas a hacer época con los cubanos, tienes que hacer mención de Martín Dihigo, tienes que hacer mención de Ramón Bragaña, tienes que hacer mención de Lázaro Salazar, todos ellos son cubanos. Tienes que hacer mención de Roberto Ortiz, también cubano, ahorita vamos a hablar algo de ellos. Norteamericanos como Al Pinkston, que también tuvieron momentos enormes. Norteamericano Perry. También Bill Wright, Alonso Perry, por supuesto, que ganó la triple corona en su momento. Hay elementos como Joshua Gibson, que llegó también en la época de don Jorge Pasquel. Híjole, vaya, habría que empezar, ¿no? Por esos que no nos tocó ver, y probablemente a la gran mayoría del auditorio que tenemos hoy no le tocó verlos, pero sí están sus números. Entonces, a ver, hagamos una separación de esa época, ¿no? Sí. En esa época, en ese combo, vamos a meter a Joshua Gibson, jugador norteamericano. Vamos a meter a Martín Dihigo, jugador cubano. Ramón Bragaña, cubano. Lázaro Salazar, cubano. Llevamos 4. Y Roberto Ortiz, cubano. ¿Te parece bien? Ok. Ya si tú a lo mejor dices, no, Alonso Perry estaba mejor, ¿no? Puede ser. El mismo Al Pinkston estaba mejor, ¿no? Puede ser. Rápidamente, hablemos de números. El béisbol es de números. A quienes le gusta el béisbol,
Es un deporte de números. Y bueno, pues quien apenas le está aprendiendo, pues acostúmbrense que esto es de números. Joshua Gibson fue primero estrella en las ligas negras de Estados Unidos y el equipo de las Azules Veracruz, Jorge Pasquel, lo trajo para que fuera inmediatamente el campeón de jonrones y de carreras producidas en 1941. Su primer año bateó 33 home runs y 124 carreras producidas. Campeón 2 veces con el equipo de las Azules del Veracruz. Martín Dihigo, primer pitcher en lanzar sin hit ni carrera en la Liga Mexicana, primero en ganar la triple corona de picheo y campeón de bateo en la misma temporada. Okay. O sea, un Shohei Ohtani, ¿no? Bueno, más. Vamos a empezar. Más que Shohei, pero por ahí va. Shohei Ohtani nunca ha ganado la triple corona de picheo. Así es. Bueno, así es. Ramón Bragaña, líder de efectividad en el 40, 30 victorias en 1944, récord de la campaña que nadie ha roto. Y además 325 entradas lanzadas, récord que nadie ha roto. Sí, las épocas son diferentes. Muy bien. Lázaro Salazar, 7 campeonatos como manager, pero ganó 3 títulos de bateo en la Liga Mexicana y un título de ponches y efectividad como pitcher también en la Liga Mexicana. Y finalmente Roberto Ortiz, cubano, 4 títulos de cuadrangulares de forma consecutiva en la Liga Mexicana, 35 juegos seguidos dando por lo menos un imparable, una marca que quebró hasta el año 2000 Luis de los Santos y luego la quebró también Carlos Chispa Gastelum con 36 y campeón de cuadrangulares con el equipo de los Diablos. Tenemos 5, ya no quiero hablar de Al Pinkston, que logró 4 campeonatos de bateo de forma consecutiva, líder productor, encabezó el renglón de hits con 225 en 2 ocasiones y dejó el promedio de bateo más alto de todos los tiempos para un jugador retirado en esta liga, 372. Estamos hablando de la época probablemente de oro del béisbol mexicano. No vamos a aburrirlos con historia, pero si desde ahí está complicado encontrar al mejor extranjero, todavía no llegamos ni a los 60, ¿no? ¿Para dónde partimos? ¿Con quién te quedas? A ver, así, de rápido. De rápido siempre va a ser Martín Dihigo. Yo creo que la capacidad de batear y de pichar no se puede pasar por alto ni antes ni ahora. Por eso también creo que el tema de Shohei Ohtani es sumamente interesante. Y partiendo de esa lógica de lo complicado que es el béisbol para hacer esas dos cosas en ese nivel, en esos años y con la calidad de pelota, bueno, lo de Martín Dihigo yo creo que no solamente ha pasado barreras en cuestiones raciales, en cuestión de lo que fue la barrera de las ligas negras, sino también pues países, lo que ha sido esta barrera también México, Estados Unidos, reconocido mundialmente Martín Dihigo. Bueno, maravilloso, sensacional. Vamos a quedarnos con Martín Dihigo. ¿Va? De acuerdo. Hay otros elementos que avanzan desde los años 60 hacia los 70, como Andrés Ayón, que lanzó un juego sin hit ni carrera en el 76 y luego un juego perfecto en el 72. Por cierto que el sin hit fue con Pericos. Campaña de 25 triunfos, primer pitcher con 3 temporadas de 20 triunfos. El primero con 3 temporadas de 20 triunfos. Terminó con 3.15 de efectividad. Hablar de elementos también en cuestión de peloteros extranjeros que vinieron al béisbol mexicano yéndonos hacia esa gran época que tuvo grandes bateadores en verdad. Y entonces empezamos a encontrar a un Lorenzo Bondi, empezamos a encontrar a Willie Aikens, empezamos a encontrar a Oscar Rodríguez, empezamos a encontrar a Teolindo Acosta, encuentras a Don Carter, encuentras a Dave Stockstill, encuentras a Orlando Sánchez. Vaya, y no hemos llegado todavía a la parte más moderna quizá, ¿no? Dentro de toda esa selección pudiéramos encontrar elementos parecidos con logros en cuestión de récords individuales. Pero el béisbol cambió. El béisbol dejó de ser un equipo donde era solo el Azules del Veracruz, el Águila y a veces Monterrey. El béisbol cambió, empezó a tener campeones a los Diablos, a los Tigres, que dicho sea de paso trajeron extranjeros como Fred Weathers, que ganó la triple corona de picheo en 1955. Sí, bateadores impresionantes. Grandes bateadores. Como Julio Franco, Polonia. Después, ya para los 90s, por supuesto. Entonces el béisbol cambió. Difícil hacer una selección como esa época de oro de los años 40s y los 50s. Sin contar otros, extraordinarios que estuvieron. Imagínate Salvatore Magli, que lanzó con los Dodgers de Brooklyn en contra de Don Larsen en el juego perfecto de 1956. En fin, la verdad es que de ahí vamos a empezar a partir regresando de la pausa para ir sacando nuestra disque selección del mejor extranjero de todos los tiempos en la Liga Mexicana. No se vayan, estamos en este nuevo episodio de Vuélate con los Pericos.
historia. La vez que llegaste muy alto. La más deli. El descubrimiento de algo nuevo. O cuando viajaste a toda velocidad. Ven al Parque Aztlán. Encuentra entretenimiento, gastronomía y la vista más increíble de la Ciudad de México. Aztlán, Parque Urbano. Cambiamos la forma de dar atención. Hoy el Infonavit está más cerca de ti. Sacar un crédito, obtener un apoyo de pago es más fácil que nunca. Realiza tus trámites y consultas sin importar en dónde te encuentres. Tenemos múltiples opciones para atenderte. Infonavit, estés en donde estés. Aquí seguimos y fuera del aire también discutiendo sobre la calidad de los peloteros extranjeros. Bueno, dentro de todo esto que estamos hablando, ya dimos un montón de nombres, sin mencionar muchos de los años 90, sí. Pero dimos muchos nombres, ¿no? Muchos ligamayoristas que han venido. ¿Dónde están Robinson Cano y Trevor Bauer dentro de todo este grupo de los mejores extranjeros de todos los tiempos? Sin perder de vista que Cano ya es un gran veterano, solamente tiene una temporada en Liga Mexicana. Trevor Bauer, pitcher de ligas mayores, indudablemente lanzando en Liga Mexicana, que por cierto, de sus últimas declaraciones es que no sabía si iba a volver al béisbol mexicano, en un mensaje emotivo, ¿no? Donde dice que se había enamorado a través del béisbol, cuando el béisbol lo había tratado muy mal, y gracias a la Liga Mexicana y a los Diablos, él se volvió a enamorar del béisbol, ¿no? Que la verdad es que fue una parte romántica de Trevor Bauer que no habíamos visto. Pero ¿dónde quedan ubicados ellos dentro de todo esto que estamos hablando? ¿En qué parte están? ¿Están lejos? ¿Están cerca? Yo creo que para eso tenemos que poner ciertos límites en la pregunta, que puede ser temporada de solamente un año, una temporada, y de ahí partir para lo que sigue. Cano se convirtió en el campeón de bateo de los Diablos con porcentaje más alto en toda su historia, y qué historia es la de los Diablos. Entonces yo creo que Cano, en esta nueva época, en estos nuevos años de béisbol, con todo lo que representa reglas, estadios, climas, etcétera, sí está entre los posibles más grandes extranjeros que han venido a Liga Mexicana. Lo comparto mucho con lo que hizo Julio Franco. Yo sé que tú, pues tal vez ahí tendrás tus excepciones, tus barras que ya las hemos platicado, pero el propio Robinson Cano, cuando platicamos con él, fue muy padre, ¿no? Que él mencionara a Julio Franco, que él seguía su carrera, que nos dijeran que son del mismo pueblo en Dominicana, lo y que nos dio a entender es admira que, mucho su carrera. Sí, como de no, Julio Franco es otra cosa, ¿no? O sea, sí nos dio a entender como de no, con hablar con de esa ese humildad tipo, que lo representa Robinson. Es otra cosa. Ahora, Julio Franco, te puedo matar la discusión con Julio Franco, pero después de lo que leímos son otras épocas, pero después de lo que leímos de Diego, de Pinkston, de Perry, de Wright, de Roberto Ortiz, la verdad es que una temporada no me da para ponerlo ahí. O sea, hay quien piensa que ya debe venir al Salón de la Fama ya. La verdad es que una temporada no me da para colocarlos en ese... Porque si tomamos en cuenta una temporada, pues Willie Aikens se los lleva de calle. Porque Willie Aikens, cuando bateó 454 en el 86, que es un porcentaje más alto que el de Cano, jugó más partidos, o sea, tuvo más turnos. Por lógica elemental y matemática elemental, con más turnos, pues tu porcentaje baja más. O sea, si tú le das 100 turnos más a Cano, va a ser muy difícil que bateara 400, por ejemplo. Pues es normal que el bateador viene hacia abajo. La campaña de Aikens en el 86, vaya, 4.54 es una verdadera locura, si nos vamos a una temporada. Pero si tomamos en cuenta que estuvieron más temporadas otros, Julio Franco, las 2 temporadas que estuvo, fue campeón de bateo y con porcentajes arriba de 400 los dos, 4.37 y 4.24. Y Julio Franco se fue a los 45 años a jugar béisbol de Grandes Ligas todavía. Se convirtió en el jugador más longevo en conectar un hit, un jonrón, una carrera, todos los récords en ligas mayores. Bateador, porque ya Satchel Paige, pues sabemos la historia de Satchel Paige, que Satchel Paige debutó en las mayores a los 52 años, ¿no? Pero bueno, esa es una historia de esas románticas del béisbol. Entonces, caray, hombre, incluso Roberto Kelly, manager ahora de los Sultanes, las 2 temporadas que estuvo con el México, aunque no alcanzó ese porcentaje de bateo de Cano, pero tuvo más turnos, influyó más en ese sentido. Ahora, a mí me falta otra temporada o más. Hay peloteros, los que están en buena edad, que una temporada sí nos sirve para crear fundamentos de qué hubiera pasado si se hubieran quedado 2, 3, 4, 5 años más. Yo creo que un caso muy claro en mexicanos es Matías Carrillo. Si Matías Carrillo no va a probar suerte a Estados Unidos, pues tendría en este momento todos los récords de todos los departamentos ofensivos. Claro. ¿A qué voy a entrar? Bueno, que lo de Trevor Bauer yo creo que es una comparación diferente, porque no tenemos duda que si Bauer continúa lanzando en Liga Mexicana, que por cierto yo les adelanto que no va a lanzar en Liga Mexicana. No. La verdad es que siguiendo sus videos, o sea, no lo digo nada más yo en fundamento,
momentos. Bauer ha expresado que tiene muchas ganas de regresar a Japón. ¿Por qué? Porque cuando fue a lanzar a Asia, no pudo hacerlo como él quería. Tuvo que lanzar cada 7 días, no quedó como pitcher campeón allá, y ahora dice, ahora estoy sano, ahora me siento mejor que hace 2 años. Yo creo que si voy ahorita a Japón, tengo más posibles y voy a estar lanzando más seguido, que es mi objetivo. En base a eso también las declaraciones que fue haciendo, ¿no? Pero ese ya fue un trabajo periodístico que hicimos. No, qué bueno. Por aparte, qué bueno. conocer también, para conocer qué va a pasar. Pero si Bauer, ¿no? Ya con este parámetro que tenemos, pensamos que se hubiera quedado más años en Liga Mexicana, sabemos que sería un pitcher sumamente dominante y que tendría todos los récords de picheo. Por eso en este momento no puedes considerarlo ahí. O sea, no puede estar en el grupo de Diego, no puede estar en el grupo de Lázaro Salazar, no puede estar en el grupo de Andrés Ayón. No puede. No debe estar en ese grupo. Pero ya el tema, ¿no? Marketing, el tema que busca tal vez, entonces, o lo que pueda buscar la liga, ya veremos en unos años. En Vuélate con los Pericos, la verdad es que no estamos buscando el marketing. Ahorita es un tema de análisis de gente que sepa de béisbol, que nos dé su opinión, gracias a quienes han escrito y lo hagan mientras este episodio esté al aire, esté en la red. ¿Cuál ha sido el mejor? Los que trajo Jorge Pasquel, o sea, no hemos avanzado nada mejor desde los años 40 que don Jorge Pasquel trajo a los de las ligas negras y trajo a Max Lanier y trajo grandes estrellas, te decía de Salvatore Magli. O sea, Salvatore Magli fue estelar de los Pericos y luego fue a Grandes Ligas a brillar también. Y bueno, se hizo famoso porque él perdió el juego con Don Larsen en la Serie Mundial del 56. El único juego perfecto que se ha lanzado en la historia de series mundiales. De acuerdo. ¿Dónde dejamos a Salvatore Magli? ¿Dónde dejamos a Cocaína García? ¿Dónde dejamos a todos estos cubanos que brillaron tanto? Sí, se dice que es un error comparar épocas pasadas con parámetros actuales, pero exacto, hablando de números va a ser sumamente complicado porque era un béisbol muy diferente. Creo que la pregunta tiene que ser más específica y conociendo bien a la gente que nos está siguiendo, que nos digan también el mejor que han visto, porque eso influye mucho, ¿no? O sea, los números te pueden decir una cosa, pero para la gente, por ejemplo, que ha visto al Diablo Montoya y a Daniel Fernández, es muy complicado. Los números te van a decir que Daniel fue mejor. Pero la gente que los vio a los dos, en las preguntas que he hecho, me han dicho que el Diablo Montoya era mejor, ¿no? Entonces, a gente que jugó con ellos, aparte. Entonces, ¿qué pasó? A gente que jugó con ellos, que incluso los llegó a tener ahí como managers, en fin. Sí influye mucho. Para quien los vio, su criterio. Creo que ha sido interesante el ejercicio de, en cuanto a números, el mejor extranjero. En muchas facetas, creo que Martín Dihigo. Sí. Al Pinkston como bateador. Willie Aikens y Julio Franco. ¿Quieres agregar un quinto? Lo agregamos, pero me parece que en ese rango estadístico, sin comparar épocas, insisto, ese rango estadístico de logros, dominio dentro del campo, en diferentes posiciones, están estos elementos. O sea, me quedo con Dihigo, me quedo con Al Pinkston, me quedo con Willie Aikens y me quedo con Julio Franco. Probablemente ahí un quinto puede ser Alonso Perry, probablemente pueda ser, es que mira, no era jonronero, pero lo que hacía Luis Polonia era increíble, lo que hacía Félix José, extraordinario, todavía liga mayorista. Pero vamos a regresar al último bloque con esta parte que tal vez sea un poco más atractiva para todos los aficionados. ¿Cuál les ha impactado más? ¿Qué extranjero que hayan visto es el que más les ha impactado en la historia que iban viendo béisbol, en su vida viendo béisbol? A lo mejor hay quien dice, no, pues yo llevo una temporada, pues a mí me impactó Jeffrey Marte. Bueno, pues adelante. Vamos a la pausa, regresamos, vuélate con los Pericos. ¿Cuál es tu mejor historia? La vez que llegaste muy alto, la más deli, el descubrimiento de algo nuevo. O cuando viajaste a toda velocidad. Ven al Parque Aztlán. Encuentra entretenimiento, gastronomía y la vista más increíble de la Ciudad de México. Aztlán, Parque Urbano. En el Infonavit trabajamos para ti. Y hoy está más cerca. Realiza tus trámites y consultas sin importar dónde te encuentres. Llama al 800-008-3900 y realiza tu trámite para conocer el saldo de tu crédito y mucho más. Infonavit, estés en donde estés. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Vuélate con los Pericos. Bueno, pudo haber una persona que le impactara a Jeffrey Marte. No, pues sí, ¿no? Por alguna otra razón que... Puede ser. Pues sí, ahí tuvimos Bueno, a ver, está interesante. Para este último bloque, este ejercicio está muy entretenido, ¿no? ¿Quién les ha impactado? Hay jugadores que pues impactan muchísimo,
muchísimo, a veces por su personalidad, a veces por su carisma con el público, a veces porque, pues sí, su calidad es indiscutible, a veces por cómo josean en el campo, por cómo viven. Ahorita que hemos traído mucho el tema de las provocaciones y demás, hay jugadores que brillan y que la gente les resulta impactante por cómo es su personalidad, ¿no? ¿De quién podríamos hablar en los últimos años? Bueno, en Pericos específicamente, yo creo que lo de Peter O'Brien fue un impacto inmediato para la afición. El caso de ser aguerrido, el caso de Miguel Guzmán como mexicano con los Pericos en estos últimos años, ¿no? Yo creo que lo de Dani Ortiz ha sido impactante por sus números, pero ¿hay alguna razón por la que la gente en Puebla se enamora de ciertos peloteros o causa gran impacto ciertos peloteros? Yo creo que en Puebla en los últimos años podría ser Peter O'Brien, y ya en lo que ha sido de la Liga Mexicana, yo creo que la llegada de Trevor Bauer sin lugar a dudas lo vuelve la contratación más mediática, de más ruido, de más impacto en esta Liga Mexicana. Fíjate que a mí me impactó mucho cuando llegó Félix José, tipo muy fuerte, de gran poder, que bateaba ambas manos, que corría bien, muy completo. Muchos años seguí la carrera de Roberto Kelly y de Julio Franco. Me impactó mucho verlos en el béisbol mexicano. Lo de Julio, pues yo creo que Julio Franco, así como Bauer domina desde la loma la Liga Mexicana, así dominaba Julio Franco en la caja de bateo. Era un tipo, yo recuerdo que me dijo, hoy voy a dar 2 líneas arriba de segunda. Y lo hacía. Una fuerza física impresionante, una capacidad además para sacar el bat, porque él acomodaba el bat. Si buscan una foto en internet en este momento, él ponía el bat completamente enfrente de él, de su casco, enfrente, y de ahí él podía sacarlo con una velocidad impresionante. Ya el tema de su personalidad pues es completamente distinto. Quienes a lo mejor tuvieron alguna mala experiencia, particularmente yo nunca tuve una mala experiencia con la personalidad de Julio, nunca, ni como pelotero, ni como manager, ni como directivo. Yo creo que a mí el que más me ha impactado es él. Y el otro extranjero que a mí me impactó mucho en los años 90 fue Ty Gainey. Ty Gainey llegó a jugar para el equipo de los Diablos, proveniente del béisbol de Estados Unidos también. Y pues era igual, un tipo muy fuerte, grande, pero muy veloz. Era generalmente bateador designado, aunque no era mal guante, pero su poder al bat para cualquiera de las bandas era extraordinario. Y me acuerdo vagamente del poder de Willie Aikens. O sea, yo sí recuerdo haber visto en televisión, en el Parque del Seguro Social, los batazos, la distancia que recorrían los batazos de Willie Aikens. No recuerdo a otro parecido, probablemente el Chato Vázquez aquí en el Cerdán, pero la distancia de los batazos de Aikens, digo, en ese entonces no había para medir los pies y eso, pero estoy seguro que hubo muchos de 500 o más pies. Sigue sin haberlo, porque luego apenas pasa la barda y le ponen 527. Bueno, de repente les falla. Sí, no. Pero son de los más impactantes. Sí. Obviamente la gente se va a acordar de muchos otros, entre pitchers y... Por ejemplo, eran muy impactantes los Sultanes de Monterrey de los 90s, que tenían 3 lanzadores de relevo extranjeros, los Doberman, que en la serie tipos... final del 94 eran tipos grandes fuertes y morenos, así, ¿no? De color, pero moreno. Y era 2 zurdos, Otis Green, Dennis Powell y Jonathan Horst, que era derecho. Y entonces eran los 3 caballos del relevo que tenía Sultanes en los 90s. En la serie final del 94, Monterrey en el 7º juego toma la decisión, Alejandro Treviño, de abrir a sus Doberman. O sea, utilizó a Otis Green, que le tiró 7 entradas extraordinarias, le dejó el juego ganado 3-1. Dennis Powell, que fue el que finalmente perdió el juego en la 8ª entrada, y Jonathan Horst, ¿no? Pero son de los jugadores que impactan. La gente debe acordarse mucho de Kid Pillow. Había un Niger, no era Niger Morgan, era Morgan Borhardt, de los Zaraperos, tipo chaparrito, que se paraba a batear así como que se hacía más chiquito para batear, pero tenía un poder increíble. Dio quién sabe cuántos jonrones con los Zaraperos en esas temporadas. El caso de Kid Pillow, por supuesto, con Monterrey el caso de Bob Smith. Si recuerdas a un jugador con velocidad, pues decíamos a Donald Carter. Probablemente pues el caso de Cole, que tuvo muchos problemas después en la Liga Mexicana. Darrell Sherman, Willy Taveras, en fin, jugadores de impacto, ¿no? Particularmente, el jugador más impactante que he visto en mi vida en Liga Mexicana es Julio Franco. Julio César Franco, sin duda. Sí, varios factores muy, muy interesantes que hemos platicado también de la carrera de Julio Franco, pero tú no pones entonces en comparación ninguna temporada de Julio con la de Robinson Cano. No, ninguna. No. Lo que pasa es que lo único que puedo comparar entre ellos es que los dos vinieron muy veteranos. Muy veteranos. Cano, igual de veterano, batió arriba de 400, pero en menos juegos.
Cano no va a regresar a Grandes Ligas. Julio sí regresó y todavía estuvo varios años más en ligas mayores con los Mets y con los Bravos, además. Me sigo quedando con Julio Franco. Sí, la expectativa creo de cuando llegó Robinson Cano era sumamente alta, lo platicamos también varias veces de la comparación con Miguel Tejada, que jugó con los Pericos de Puebla, claro. en edad, ¿no? Y cuando llegó Tejada, se comparó también con lo que fue lo de Julio Franco. Lo de Robinson yo creo que sí debe quedar muy importante en la Liga Mexicana por no solamente lo que bateó, lo que demostró fildeando, lo que aguantó en la temporada. Yo recuerdo gente que me decía que no iba a aguantar la campaña regular y realmente pues no lo hizo porque no jugó todos los juegos. No digas gente, lo dije yo. No, es que no solamente tú, me lo dijeron muchísimas personas. Me lo dijo la gente, pues lo dije yo. Tú y más personas. Ok. Y en esta época nueva, ¿no? Del 2010 para acá, creo que de los peloteros más impactantes en la Liga Mexicana es, sin lugar a dudas, Robinson Cano. Me acuerdo ya para despedirnos en los años 90 también del venezolano Alexander Cabrera, que en ese tiempo pues todavía no había tema con los anabólicos y los esteroides y demás. Y no, hombre, pues veías a Cabrera y era un tipo enorme, con los brazos auténticamente inflados, pero que además le daba la bola lejísimos. En el Parque del Seguro yo vi batazos ahí que parecía una pelota de esas de golf, que no dejaba de viajar, que se hacía cada vez más pequeña, pero sí son de los más impactantes. Gracias a toda la gente que nos manda sus opiniones acerca de sus jugadores favoritos, los que más recuerdan, los que más los han impactado. Desde luego la época moderna pues tiene a grandes bateadores como Dani Ortiz, evidentemente Robinson Cano. La gente de Yucatán nos dirá que bueno, pues los batazos de Art Charles pues, son indiscutibles, ¿no? Sí. Hay mucho poder dentro de muchos bateadores, el mismo Chris Carter. La verdad es que hay mucho impacto hoy en día, aunque nos volvemos a encontrar con un tipo que nos hace recordar, que nos pone a pensar, a reflexionar si son de los mejores extranjeros en la historia de la Liga Mexicana. O sea, sí nos pone a pensarlo, aunque solo lleven una temporada, Cano y Bauer, si realmente son o pertenecen a ese grupo de lo mejor en la historia de la Liga Mexicana. Muy probablemente sí, bien lo decías. Si Bauer sigue tirando en Liga Mexicana, pues seguramente pues alcanzará un montón de récords y un montón de cosas más, ¿no? Sí. Porque es un pitcher de ligas mayores. Te decía yo el otro día, imagínate que traes a Garrett Cole a tirar a la Liga Mexicana, pues evidentemente va a tener 20 ponches en algún juego, lo va a lograr, por supuesto. Sí. Ese nivel de brillar en un béisbol nos hace pensar que puede ser de lo mejor, pero es una temporada con menos juegos, una serie de situaciones distintas a lo que se vivía antaño. Pero creo que Bauer y Cano tendrían que ser considerados entre lo mejor, independientemente de su impacto en redes sociales, medios y demás, de lo mejor en calidad beisbolística. Sí, deportivamente, ¿no? Y el foro abierto para que aquí en Vuélate con los Pericos pues nos dejen a su jugador favorito, ya sea de ahorita o de la infancia, el que más los haya impactado como extranjero. Yo recuerdo Willy Otañez cuando lo iba a batear la primera vez, pues me dejó de verdad boquiabierto en la práctica de bateo, así, ¿no? Y ya cuando analizas tal vez los números, bueno, tal vez no era ese pelotero que yo tenía idealizado. Ahora veo mejor a otro. Pero en esa magia de ese impacto que tuvo, pues solamente Willy Otañez, ¿no? Porque cuando vi a Robinson Cano, no me generó esa magia que me generó el batazo de Otañez. Sí, claro. Otañez, Mendy López, a lo mejor Sandy Madera, Lorenzo de la Cruz, Donny León, ahora Dani Ortiz, Peter O'Brien, el mismo Chris Carter, entre otros. Puebla ha tenido grandes jonroneros. Difícil compararlo con el gran Willie Aikens, muy, muy difícil, pero bueno, parte de lo que es la pasión también de hablar de béisbol, ¿no? Amigos, los esperamos en el siguiente episodio de Vuélate con los Pericos. Víctor Tamayo en la producción. Gracias, sigan en nuestras plataformas de redes sociales. Pásenla bien.